Queridos, estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente. Yo se los decía a los hermanos en la mañana, qué gratificante y qué bendecido me sentí al poder estar con los hermanos en la mañana cuando ustedes hacen esto de tener el sermón del día anterior y entonces van comentando. Qué bendiciones poder escuchar a cada uno de ustedes con las distintas reflexiones que cada uno hace. Bueno, vengo de Puerto Montt. Esta creo que es la segunda vez que estoy acá. Estoy muy contento de estar con ustedes. Invítenme más seguido porque me bendice mucho. Y les traigo saludos de nuestra iglesia. ¿Ah? Estamos muy contentos y somos muy bendecidos al tener esta iglesia hermana acá en Puerto Montt y estamos siempre estamos orando. Cada domingo, saben ustedes, que oramos por ustedes. ¿Ya? Y no es porque nosotros estemos en un lugar más alto que ustedes, sino porque necesitamos la oración del Señor. Me agrada mucho también ver muchas caras nuevas. Porque veo solamente 2 o 3 caritas que conocí de la vez anterior. Así que eso es muy bueno. Me gustaría ver más caritas nuevas la próxima vez que venga. Y gloria al Señor por eso, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a lo que nos convoca hoy día y lo más importante, ¿verdad? Que es la palabra del Señor. Corría el año 1985 y yo con mi familia vivíamos en Santiago, en un lugar, en un cité. Yo no sé si ustedes o los que viven en Santiago se recuerdan, o cerca de Santiago, tal vez con algún familiar, lo que era un cité. Un cité es como donde vivía el Chavo del Ocho. ¿Ah? Un pasillo con casas a los lados, a uno o a otro, dependiendo de los lugares. Y entonces eso era un cité. ¿Ah? Un lugar muy grande, como casi una calle, que tenía varias casas a un lado y a veces en los dos lados. Bueno, pero generalmente estos cités eran hechos de adobe. Así que comprenderá que para el año 85 me contaron que hubo un gran terremoto. No, yo estaba ahí. Hubo un gran terremoto y esos cités, la mayoría de los cités se cayeron. ¿Sí? Entonces, lo que sucedió es que mi abuela se nos cayó, por supuesto, la casa donde nosotros estábamos viviendo, o al menos una parte de ella, y mi abuela tenía un departamento en La Granja, se llamaba ese lugar, en el paradero 27 y medio, ahí al frente de la bandera. ¿Ah? Ahí vivíamos nosotros. Y recuerdo yo que tenía como 7, 8 años, y no me fue muy difícil hacer amigos en ese tiempo. No es difícil a un niño de 7, 8 años hacer amigos. Pero fíjese que a muchos de ellos nunca les conocí el nombre. Uno, me acuerdo que era el Coqui, el otro era el Chino, el otro era el Yoyo, y a la niña en ese tiempo no se le ponía ningún sobrenombre. Pero al poco tiempo, un nuevo chico rondaba el grupo. Era un muchacho un poco mayor que nosotros, que a esas alturas nosotros ya bordeábamos los 13, 14 años, era medio gringo, con sus pelitos pinchos, pero había un gran detalle. Este muchacho no tenía buena fama. Yo lo encontraba simpático, pero no se advertían que no nos juntáramos con él. Y las advertencias no pasaban de que, oiga, no se junte con él, no vaya a ser que estén pensando que usted hace lo mismo que él. Pero no entendíamos a esas alturas las advertencias de las mamás de nosotros. Carlos se llamaba este muchacho. Y era extraño porque hasta ese momento Carlos era el único que tenía nombre dentro de mis amigos. Los demás todos tenían sobrenombres de niños, ¿verdad? Y no sé por qué, pero el sobrenombre de Carlos me empezó a hacer pensar un poquitito mal acerca de él. Hasta que un día estábamos los amigos juntos y uno de ellos me dice, mira, ahí viene el veneno. Mi sorpresa fue mayúscula, ¿verdad? Porque lo mismo hice yo. Hasta ese momento yo solamente lo conocía como Carlos. De hecho, había una sola persona que le decía Carlitos, pero ¿llamarle veneno? No había escuchado antes que le dijeran a alguien así. Bueno, para no hacer más larga la historia, porque a esta altura usted ya se está preguntando qué tiene que ver esto con el sermón de hoy día, ¿verdad? Pero la verdad es que bastante. Carlos Venenos se empezó a mostrar tal cual como era. Inquieto, malilla dirían algunos, y a veces nos invitaba a tirar piedras a los bloques del frente.
Teníamos un potrero ahí y nos invitaban a tirar piedra al frente o a quemar el pasto seco y todas esas cosas que hace uno cuando es pequeño, ¿verdad? Y Carlos Veneno fue el artífice del famoso rin, rin, y usted sabe lo que venía después, ¿verdad? Pero él siempre le agregaba algo. Y lo que le agregaba era que tocábamos el timbre y no solamente salir corriendo, sino que ofender a la persona que estaba ahí. La verdad es que era malo. Le gustaba patear la reja de una vecina que vivía solita, con la pelota, al patear a la reja. Y esa era su mayor diversión. Con el tiempo empezamos a ver que Carlos Veneno comenzaba a hacerle honor a su apodo, como ya lo estarán viendo, ¿verdad? Y entonces comenzamos a alejarnos de él. Las maldades cada vez iban creciendo el tono, al punto que un día nos enteramos que robó, en otra ocasión le pegó a su mamá y en otra ocasión sacó una cuchilla a los muchachos del frente. Podríamos decir que Carlos Veneno era el típico personaje que usted y yo diríamos, árbol que nace chueco nunca. El que nace chicharra muere, ¿verdad? Y cualquiera de esos dichos, ¿cierto? Y esta historia que les estoy contando es una historia real. Es un muchacho que siguió haciendo honor a su apodo. Yo no sé hoy día dónde estará, pero podemos fácilmente pensar dónde podría estar, ¿verdad? Si es que vive. Pero todo ese tiempo en que yo lo conocí, nunca cambió. Y sin embargo, la historia que vamos a escuchar hoy día, tenemos a uno que es mucho más malo que Carlos Veneno. Por mucho. Así que, por favor, acompáñame a la lectura de la palabra, que va a ser sin duda lo más importante que va a escuchar en esta mañana. La lectura está en el libro de Hechos, capítulo 9, y vamos a leer de los versículos 1 al 9. Con reverencia en nuestros corazones y ahí mismo en sus puestos, escuchamos la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con él, que iban con Saulo, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Oremos una vez más. Padre de la gloria, nuevamente vamos delante tuyo, Señor, y ahora rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que la voz del predicador no nos distraiga, que las palabras de su boca sean de bendición para nuestros corazones, que podamos esculpir tu palabra en nuestros corazones, Padre, porque es de ella en quien encontramos vida. Dios de los cielos, en tu misericordia, por favor, háblanos en esta mañana. Queremos salir distintos como llegamos por esa puerta, Señor. Obra en nuestros corazones, en tu misericordia, vida, y ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. Queremos hacerla viva, Señor, queremos llevarla a otros para que te conozcan a ti, el único Dios, vivo y verdadero,
por los siglos de los siglos. Amén. Esta mañana y con esta porción de las Escrituras quiero llamar su atención para que reflexionemos en los tres personajes que aquí aparecen. Gracias. Tenemos a Saulo, tenemos a Jesús y tenemos a los hombres, ¿verdad?, que iban con Saulo, de los cuales no tenemos nombre de ellos. Y fíjese que esta porción que encontramos en el capítulo 8 es la continuación de lo que, en capítulo 9, es la continuación de lo que Lucas ya nos hace ver en el capítulo 8. Si usted va al capítulo 8, 1 al 3, entonces Lucas nos cuenta acerca de este Saulo, ¿sí? Que, si usted se recuerda, está aprobando la muerte de Esteban. Pero quedó en pausa ahí en ese capítulo, porque luego Lucas sigue hablando acerca de Felipe. ¿Se recuerda usted? Entonces nos dejan pausa, parte hablando de Saulo y luego sigue hablando de Felipe y lo que sucedió con Felipe, ¿verdad? Y entonces que Felipe está con Simón el mago y luego nos habla de Felipe y el etíope. Pues bien, Lucas entonces decide continuar la historia en una de las conversiones más potentes que podamos conocer en estos últimos 2000 años. Un cambio tan radical que llevó a un solo hombre a escribir gran parte del Nuevo Testamento, a que en las ciudades más cosmopolitas y desarrolladas de la época se instalaran iglesias con los primeros cristianos, entre ellas Corinto, ¿verdad?, Éfeso, Galicia, Filipos, Tesalónica. Estas eran ciudades grandes. Era como que usted dijera Puerto Montt. No, Puerto Montt no es tan grande. Concepción, Santiago, ¿sí? O una ciudad más grande, Nueva York, Sao Paulo, Sydney. Eran ciudades muy importantes para la época, ¿sí? Entonces, incluso Pablo, que luego el Señor le cambia el nombre, podría haber ido a predicar a Asia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y tenemos un misterio ahí, ¿verdad? Que un día cuando estemos delante del Señor, yo quiero preguntarle, ¿sí? Pero es un misterio. Y por mientras, el Señor lo tiene ahí, ¿verdad? El Saulo que estamos viendo en esta porción es el mismo que se describe en Filipenses 3. ¿Se acuerda usted? Él dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Es que es lo que está diciendo, porque ahí está presentando su currículum, ¿verdad? Cuando dice hebreo de hebreos, es que está diciendo, si usted va y mira mi genealogía hacia atrás, va a poder llegar perfectamente a la tribu de Benjamín. ¿Ah? Eso es lo que está diciendo Pablo en esa porción. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Este es el Saulo que estamos conociendo en esta porción. Impetuoso, un asesino, muy comprometido con su causa, consecuente y verdadero. Pero aquí veremos que está verdaderamente equivocado. Dice el texto, ¿verdad?, cuando comienza, respirando aún amenazas. Y en el griego, esto es emneo, ¿sí? Que lo que quiere decir es que es una inhalación profunda, ¿sí? Como un respirar hacia adentro, como lo hiciera una fiera cuando está en busca de una presa, ¿sí? Y recuerde que lo que está haciendo Lucas nos está conectando con el versículo, el pasaje en el 8. Entonces está diciendo, aún respirando amenazas. Él estaba viendo cómo moría Esteban y ahora todavía, ya casi un capítulo después, está respirando amenazas. Así estaba Saulo, ¿verdad?, de enardecido, de airado con los cristianos, con los del camino, porque en ese tiempo se les llamaba los del camino, ¿verdad?, para llevarlos presos y matarlos si fuera necesario, como lo hizo con Esteban. Y en su mente entonces, ellos son una secta. En la mente de Saulo,
Los del camino son una secta que está en contra de la religión judía. En su mente, Saulo está en una batalla correcta, que era eliminar a los blasfemos. Pero lo que ocurre en su mente no es la realidad con lo que él va a chocar. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Lo más probable es que Saulo no nos aparece en la Biblia registrado, pero lo más probable es que Saulo fuera miembro del Sanedrín. Porque en ese tiempo, usted ni yo teníamos ninguna posibilidad de acercarnos al Sanedrín a pedir cartas. El Sanedrín era como el presbiterio. ¿Sí? Si usted sabe, las iglesias presbiterianas se conforman por un consistorio, en una iglesia local, que esperamos que ustedes pronto ya puedan tener su consistorio, ¿sí? Ustedes son iglesia misión. Luego viene el presbiterio, ¿sí? Y el Sanedrín eran los, yo no sé si rango llamarlo, pero sí, ellos eran jerarquizados, así que no es tan parecido a nuestra iglesia. Y el Sanedrín era el lugar donde estaban los sacerdotes de mayor rango. Así que no cualquiera accedía al Sanedrín. Y Saulo tenía la potestad de ir al Sanedrín, y entonces nos dice la palabra que él pidió cartas para las sinagogas. Y lo interesante es que él iba a otra ciudad, y uno dice, pero ¿por qué pedir cartas para ir a otra ciudad, a visitar otra ciudad? Bueno, primeramente porque lo iba a perseguir, ¿cierto? Y lo iba a traer presos. Y segundo, porque Damasco estaba tan alejado de la ciudad como está Ancud de Río Bueno. ¿Sí? Así más o menos es la proporción. O, para que me entienda el chilote, Quillón, que son más o menos 200 kilómetros. ¿Sí? ¿Me equivoco en la distancia? Más o menos 200 kilómetros. Así estaba de alejado Damasco. Por lo tanto, estaba fuera de cualquier jurisdicción de los miembros del Sanedrín. Sin embargo, Saulo va y pide cartas al Sanedrín para entonces seguir persiguiendo a los cristianos, a estos del camino. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y tenemos que considerar este hecho muy peculiar, porque para nosotros que ya somos sureños, ¿verdad? El sol no es tan brillante. O parece ser que no tenemos mucho sol a veces, ¿cierto? Basta con que hoy día miremos para afuera y ya está nublado nuevamente. Pero tenemos que considerar que este hecho sucedió en el desierto. Y para que cualquier luz brille en la luz del sol, debe ser una luz muy potente. Yo no conocí hoy día una luz tan potente. Y este hecho en particular es realmente trascendente. ¿Por qué? Porque quiero hacer la comparación aquí entre dos cosas. Una visión, y la otra es una aparición. Saulo tuvo una aparición del Señor Jesús. Eso fue lo que le rodeó. Fue la gloria de Jesús la que le rodeó a Saulo. ¿Sí? Fue la gloria del Señor la que lo cegó por 3 días. Y usted me va a preguntar, ¿por qué es importante este dato? Porque la visión es distinta. La visión que tuvo Pedro, recuerda usted cuando le aparece una sábana a Pedro, ¿verdad? El Señor le muestra una sábana en su visión, donde habían distintos cuadrúpedos, entre ellos estaba el cerdo, y Pedro era judío, ¿cierto? Y el Señor le dice, mata y come. Pero esa visión, el único que la vio fue Pedro. Entonces, ¿por qué es tan relevante el que se le haya aparecido el Señor? Porque para ser apóstol, y escúcheme bien, porque esto es importante para nuestros días. Para ser apóstol, el requisito es que haya estado en presencia del Señor, que haya visto la resurrección de Cristo. Así que usted sacará las conclusiones inmediatamente si hoy día pueden o no existir los apóstoles. Porque que yo sepa, ninguno de los que están hoy día tienen 2000 años. Ni se le haya aparecido el Señor. Así que es importante que tengamos esto en consideración. Lo que rodea a Pablo es la gloria de Cristo Jesús. Y tanto así que lo enceguece por 3 días. Y esto lo podemos ver entonces también en el capítulo 26 del mismo libro de Hechos y en el capítulo 22. Y usted sabe que cuando hay algo que se repite en la Biblia
al menos por 3 veces, es un detalle importante. Es un mensaje importante. ¿Sí? En el capítulo 26, Pablo le está contando al rey Agripa acerca de su testimonio. ¿Sí? Así que imaginará usted que esta conversión es realmente grande e importante. A usted ni a mí se nos ha aparecido Cristo en persona. Y más de alguno podría en algún momento tener una visión. Yo no voy a cuestionar eso, ni es el tema de hoy día. Pero todo debe ser contrastado con la palabra. Y es precisamente lo que está haciendo Saulo con el relato de su conversión. ¿Sí? Esta es la luz tan potente que se vio durante el día. Y tenemos acá un hombre que iba en una dirección y el impacto fue tal que cayó al suelo y que no va a volver a ser el mismo. Saulo es la rebelión encarnada. ¿Quién dijo yo? Antes de su encuentro con Jesús, Saulo estaba cegado por su celo religioso. Es eso lo que lo lleva a él a perseguir ferozmente a los cristianos. Y pregunto, ¿cuántos de acá no se reflejan en esta ceguera? Creyendo que su religiosidad les va a llevar a alguna parte. ¿Cuántos a veces no nos cegamos con que, bueno, total somos cristianos, vamos a la iglesia todos los domingos? Yo soy mejor que ese, yo soy mejor que aquel. Y estamos cegados, ¿verdad?, por nuestra religiosidad. El Señor nos perdone y nos dé la vista nuevamente. Saulo es un esclavo de la ley, porque se aferra a la ley judía con rigor, buscando la justificación a través de sus propias obras. Su currículum, presentado en Filipenses 3, detallado hace un rato, ilustra su obsesión por la ley y su orgullo por el linaje e impecabilidad brutal. ¿Cuántos de acá están orgullosos de ser cristianos desde chico o desde hace años? ¿Cuántos se sienten orgullosos de pertenecer a una iglesia reformada? No nos hagamos esclavos de la ley, queridos. Estaba endurecido por la religión. La religión, en lugar de ablandar el corazón de Saulo, lo endurece aún más. Su convicción de estar sirviendo a Dios al perseguir a los cristianos lo convierte en un instrumento opresor y de violencia. ¿Y cómo está tu vida? ¿El conocer a Jesús te ha hecho mirar con más misericordia a otros? ¿O a juzgar más a quienes aún no alcanzan misericordia? Y dice la palabra, y cayendo en tierra. ¿Y de dónde cayó Saulo? Si yo le pregunto a usted, ¿de dónde cayó Saulo? Estoy seguro que usted va a decir de su caballo. Pero yo le invito a leer Hechos 8, el 9 ya lo leímos, Hechos 26 y Hechos 22. En ninguna parte aparece que hay un caballo. Y eso también nos enseña rápidamente a que no agreguemos cosas en la Escritura, porque no aparece. Lo más lógico es que haya ido un caballo, ¿sí? Pero no aparece eso. Por la distancia podemos suponer que fue a caballo, ¿sí? Pero no lo aparece. Por lo tanto, no agreguemos cosas a la palabra donde no las dice, ¿sí? Así que lo invito después con tiempo, lea en su casa esos pasajes que le acabo de dar. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fíjese que esta forma de llamar a alguien, repitiendo el nombre 2 veces, aparece unas 15 veces en la Biblia. Y yo le voy a recordar a usted. ¿Se acuerda? Abraham. Cuando el Señor le llama la atención antes de que sacrifique a su hijo. ¿Se recuerda? Moisés. Cuando el Señor llama a Moisés para que libere al pueblo. Samuel. Cuando Dios llama a Samuel.
Marta, Marta. Cuando le llama la atención a Marta, ¿sí? Porque se estaba afanando, ¿verdad?, por tantas cosas. Y cuando el Señor se lamenta, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, ¿se recuerda usted? Bueno, esta forma de hablar de la Biblia, y que si usted se da cuenta, no tomé solamente el Nuevo Testamento, sino que a través de toda la Biblia, siendo un solo tema, ¿verdad?, nos encontramos que es la forma de intimidad que tiene el Señor para hablar con nosotros, de llamar por su nombre a la persona. Y no solamente una vez, sino 2 veces, ¿sí? Y es la manera entonces más íntima de nuestro Señor de llamar nuestra atención. Así que aquí vemos cómo Jesús trata amorosamente con quien no es digno de tanta benevolencia. Estamos hablando de un asesino de sus hijos, al cual Jesús está tratando con amor, aún a pesar de ello. Es que nuestro Señor no puede cambiar su naturaleza. No puede dejar de ser misericordioso. Y aquí hay un punto importante, porque alguien podría decir, pero ¿cómo? ¿Él no es todopoderoso? ¿No lo puede hacer todo? Sí, todo lo lógicamente posible. No va a cambiar su misericordia, ¿verdad? Y su forma de ser. Si la naturaleza de Saulo era la rebeldía, la naturaleza de nuestro Señor es la misericordia. Así que acá tenemos entonces a nuestro segundo personaje, ¿verdad? Ya veíamos que Saulo era la rebeldía encarnada, y ahora vamos a ver que Jesús es la misericordia encarnada. Él es el perseguidor del perseguidor. Jesús no se queda pasivo ante la persecución de sus seguidores. Él persigue a Saulo con su amor y misericordia, interceptándolo en el camino a Damasco. Esta persecución divina busca la redención y no la destrucción. Él persigue amorosamente al asesino, al perseguidor. ¿No es cierto acaso que cuando tú y yo íbamos derecho a nuestra perdición, Jesús nos salió al encuentro también? Él se identifica con su iglesia. Jesús se identifica plenamente con su iglesia, al punto de que perseguir a los cristianos es perseguirlo a él mismo. Por eso es que le dice, y para que Saulo reflexione, a quien tú persigues es a mí. Saulo pensaba que solamente estaba dañando a estos de la secta del camino, pero estaba dañando a la iglesia de Cristo. Estaba dañando a su novia, a su esposa. Y así es como Jesús se identifica, ¿verdad?, con su iglesia. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Esta frase revela una profunda unidad entre Cristo y sus seguidores. La iglesia, como decíamos, es su esposa, y como su esposa es uno con ella. ¿Y tú? ¿Te identificas con Jesús? ¿Te identificas como parte de su iglesia? Vemos que Jesús también es paciente y amoroso. La repetición del nombre, Saulo, Saulo, refleja la paciencia y el amor de Jesús. A pesar de la hostilidad de Saulo, ¿verdad? Jesús le ofrece una oportunidad de arrepentimiento y de transformación. Jesús ofrece la oportunidad de arrepentirnos y de transformarnos. Mire, si fuera por nosotros, tú y yo, lo único que elegiríamos sería el infierno. Porque a nosotros nos gusta pecar. Y somos pecadores porque pecamos. ¿Verdad? Y entonces si el Señor nos dejara, cada vez iríamos de mal en peor. Y usted tome cualquier pecado, ¿ah? Y cualquier error. Porque tome usted, por ejemplo, el que todos los días, cada 1 hora, usted comiera chocolate. ¿Qué le pasaría a usted al final del día? Al final de una semana, al final de un mes. Lo menos que tendría sería diabetes, ¿verdad? Y así el pecado en nosotros.
nos daña y nos daña. Pero usted y yo somos porfiados. Nos gusta seguir pecando, ¿verdad? Pero Él es paciente, así como lo fue con Saulo. Es amoroso y nos trae de vuelta y nos llama de vuelta. Ese es el Jesús que conoce y que se encuentra con Saulo. Ese es el Jesús a quien Saulo le sale el camino, ¿verdad? Y me gusta mucho la analogía que dice que nuestro pecado nos lleva a la muerte y es como si estuviéramos muriendo ahogados. Desgraciadamente la muerte de un ahogado es terrible, ¿verdad? Pero es como si muriéramos ahogados. El ahogado queda azul abajo en el agua. Y desde ahí es que el Señor nos recupera y nos da vida nuevamente. Por eso que le dijo a Nicodemo que era necesario que naciéramos de nuevo. ¿Sí? Porque tenía que darnos vida nuevamente. Para que tú y yo podamos responder a Él, a su llamado, a este llamado irresistible, ¿verdad?, de traernos hacia Él y de nuevamente conectarnos con Él. Soberanamente Él nos da vida, un nuevo aliento a nuestros cuerpos, trayendo vida donde no la había y transformando nuestras vidas para el bien de nosotros mismos. ¿Usted había considerado que el Señor nos saque del pecado y nos traiga hacia Él es precisamente para nuestro bienestar? ¿Es precisamente para que tú y yo no suframos? ¿Te habías dado cuenta? Distinto como piensa el mundo, que el mundo piensa que, bueno, el Señor nos prohíbe tantas cosas, ¿ah? Nos prohíbe esto o aquello. Sin embargo, de lo que nos previene es de lo que nos hace mal. Son como estas barreras, ¿verdad?, que hay en los caminos antes de que los vehículos vayan a caer, ¿cierto? Estas barreras de contención. Así nos protege nuestro Señor. Y yo no sé si usted lo conoce, pero yo no conozco ninguna deidad que se preocupe amorosa y sinceramente de sus súbditos. Solo he visto ídolos y en otras religiones donde desean ellos ser servidos, desean ser venerados, desean que el seguidor llegue hasta cierto nivel para alcanzar un no sé qué, y entonces ahí es digno de ser escuchado por esa deidad. Pero no hay ninguna deidad que haya rechazado su poder, su magnificencia, y se haya transformado en la persona de Jesús, personificado, se haya transformado, se haya hecho pecado por nosotros. Y yo pensé que cuando dijera esto usted se iba a parar y a decir gloria a Dios, ¿verdad? Porque gloria al Señor por eso. Qué increíble es cómo el Señor, ¿verdad?, se dio a sí mismo por nosotros. Así que, y es más, no había encontrado yo ninguna deidad que se diera a sí mismo por un total enemigo. Porque dice la palabra que antes tú y yo, no solo Saulo, tú y yo éramos enemigos de Él. Así que esto es contrario en todas sus formas y pensamientos, ¿verdad?, de las corrientes de este mundo. De este Jesús estamos hablando, que le salió al camino a Saulo. Mira, querido, tú y yo hemos hecho y hacemos cada segundo de nuestra vida todo lo posible para que Él no nos ame. Hacemos todo lo que queremos, aunque nos dañe o dañe a otro. Le denigramos cuando mentimos o no hacemos el bien. Le rechazamos y pisoteamos cuando no obedecemos. En fin, ¿quieres que siga con la lista? Pero, ¿se ha fijado en la Biblia cuando aparece esa palabra hermosa? Pero Dios, que es rico en misericordia, y en la persona de Jesús,
no cambia su naturaleza y sigue persiguiendo a los que ama. Sigue amando a los mentirosos, sigue amando a los cagüineros, sigue amando a los ladrones, sigue amando a los inmorales, a los rencorosos, a los soberbios y a esta larga lista de lo que a veces somos. Y sería bueno decir de lo que éramos a sus ojos. Mire, nosotros no aportamos en nada a nuestra salvación, más que nuestro asqueroso, maloliente y desvergonzado pecado. Jesús, en su amor infinito e irresistible, nos sale al encuentro día a día. No como impotente, como si no pudiese hacer nada más con nosotros, pues su amor tiene el poder suficiente para cambiarnos. Ese es el amor irresistible que hablamos. La naturaleza de Jesús, su misericordia, su amor, su paciencia, su perdón, está disponible y nos sale al encuentro y nos transforma para nunca más ser los mismos. Y usted me puede decir, Cristian, pero mi conversión no fue tan espectacular como la de Saulo. Pero fíjese que no necesitamos un cambio tan radical. No necesitamos compararnos con nadie. Tal vez los cambios en tu vida van muy de poco a poco. Pero hay cambios. ¿Te avergüenza pecar? ¿Te duele? Sigues pecando. Y mientras estés en este cuerpo vas a seguir haciéndolo. Eso es lo que decíamos hace un rato cuando hacíamos la oración de confesión, ¿verdad? Mientras estemos en este cuerpo vamos a seguir pecando. Y si lograste no pecar en una área de tu vida durante una semana, eso no quiere decir que estés impecable. ¿Sí? Pero aún así, la misericordia del Señor está en favor nuestro. Los cambios en nuestra vida, el Señor los va haciendo a veces de un rato para otro, como vemos con Saulo, porque luego le dice el Señor, ¿verdad?, lo que tiene que hacer. Imagínense que Saulo, después de 3 días de estar ciego, en vez de ir a Damasco a perseguir a los cristianos, va a predicar. Imagínense el cambio radical. ¿Sí? Tú eres distinto a cualquier otra persona. Así nos hizo el Señor, diferentes. Por tanto, como algunos somos más duritos que otros, los cambios a algunos se les notan más que a otros, ¿verdad? No debemos compararnos, queridos, ni buscar en nuestras historias hechos fantásticos. Jesús es suficiente para nuestras vidas. Si Jesús ha llegado a tu vida, eso te basta. Y a cualquiera que se encuentre aquí por primera vez, escuchando acerca de Jesús, déjame decirte que esto está dirigido a ti también. ¿Sientes que tu vida necesita un cambio? ¿Sientes que vas de mal en peor? ¿Estás hastiado de ti mismo? Ven a Jesús. Es que no soy lo bueno que me gustaría ser. Mira a Pablo. Míranos a nosotros. No hay ninguno en este lugar que merezca el amor de Dios, ni sus cuidados, ni su protección. Nada. Pero aún nos quedan entonces, queridos, un par de personajes, ¿verdad? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad una voz, mas sin ver a nadie. Aquí no nos podemos dar cuenta de un detalle bien grande. Y aparece en Hechos, en el capítulo 26. Y es que esta voz que escucha Saulo y esta voz que escuchan las personas que van con él es una voz en hebreo. Y las personas que iban con Saulo no hablaban hebreo. Porque en ese tiempo el hebreo ya era una lengua que estaba más o menos perdida. Lo que se ocupaba en esa época era el arameo, ¿sí? Y el griego, por supuesto. Entonces la mayoría de las personas hablaban arameo y griego, ¿sí?
Pero la voz que escucha Saulo y la que escuchan las otras personas es en hebreo. Por lo tanto, el Señor está hablando en un idioma que solamente Saulo puede entender. Qué interesante, porque no llegó la palabra a estas otras dos personas. Ellos estaban tan cerca del Maestro, pero tan lejos. Ellos vieron la luz. Ellos también cayeron con la luz. Pero la salvación no estaba dirigida para ellos. Estaba dirigida a Saulo. Solamente. Él es el único que escuchó y entendió la voz que le hablaba. Jesús, entonces, habló en la lengua de la cual Saulo tenía mucho orgullo de pertenecer. Siendo hebreo de hebreos, como se llamaba él mismo, él se sentía con el derecho y el deber de ayudar a Dios en la tarea de eliminar a los del camino. Y así también hay gente afuera, y probablemente alguien está esta mañana acá no entendiendo la voz de Dios, porque tú y yo estamos y deberíamos ser esa voz. Si estás en esa posición de no entender la voz de Dios, tengo dos noticias para ti. La primera es que, una buena y una mala. La primera es que aquí no enseñamos hebreo. Y la segunda es que no necesitamos saber ningún otro idioma para pertenecer o pertenecer a un linaje en particular. Es más, no necesitamos cambiar nuestra vida y luego venir a Cristo. Solo necesitamos dejarnos alcanzar por la más misericordiosa y hermosa persona que es Jesucristo. Necesitamos dejar de esforzarnos por tratar de ganar el favor de Dios. Porque claramente es algo que nunca vamos a conseguir. Pero claro, si quieres darte de coces contra el aguijón, y fíjese que los que tienen Reina Valera encontraron esa porción. Los que tienen otra versión probablemente no aparezca. Y esto es porque, y aquí es bueno también notarlo, hacerlo notar, no es que una versión de la Biblia sea mejor que otra. Los traductores a veces agregan porque en la cantidad de manuscritos que se encuentran hay más o menos porciones que agregan una u otra parte, y esta es una de ellas. ¿Sí? Esto de dar coces contra el aguijón, Pablo se lo cuenta al rey Agripa, ¿sí? Y no aparece muchas veces en los originales de esta porción. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que significa entonces esto de dar coces contra el aguijón? ¿Qué es lo que era un aguijón? Bueno, un aguijón era una picana. ¿Sí? Una picana que servía para que el buey o el burro, ¿verdad?, avanzara. Y sucedía también que había muchos bueyes, muchos burros que a pesar de que los picaneaban, ellos pateaban. En vez de avanzar, pateaban. Y muchas veces sangraban. Y esta es la reflexión, y esto es lo que lo lleva a pensar, ¿verdad?, el Señor respecto de lo que está haciendo. Saulo, ¿qué sentido tiene darte de coces, patear el aguijón? ¿Qué sentido tiene? Ese aguijón es como estar pateando al Señor, estar pateando a la iglesia de Dios. ¿Cuál es el sentido, Saulo? Eso es lo que le está diciendo el Señor. ¿Sí? Eso es el aguijón que aparece en esta porción. Es por eso que Jesús le hace esta referencia a Saulo. ¿Sí? Bueno, volviendo entonces a estos hombres que acompañaban a Saulo, aquellos que no entendieron y solo escucharon una voz, así también hay gente afuera que no entiende la voz de Dios, que escucha en nuestros actos, ¿verdad?, lo que habla la voz de Dios. Todos nuestros eventos hablan a otros acerca de nuestro Dios y la religión que profesamos. Nuestros fracasos,
Las tristezas y los tiempos malos hablan a otros acerca del Dios que creemos. Creo que fue Francisco de Asís quien dijo, predica, y si es necesario, habla. Lo que nos está diciendo con eso es que nuestros actos hablan, y no solamente nuestra boca. Así que cuando tú y yo pasamos por momentos de angustia, ¿qué estamos diciéndole a otros? ¿Cuál es el Dios que estamos confiando? ¿Cuál es el Señor en el cual tenemos puesta nuestra confianza? ¿Qué estás diciendo, tú a otros? ¿Qué estás hablando a los demás acerca de Jesús? Los que lo acompañaban estuvieron ahí para sostenerle. Una vez que quedó ciego, y ahora físicamente hablando, ¿verdad? Lo tomaron por los brazos y llevaron hasta Damasco. Lo asistieron. ¿Qué estás hablando a ellos? La Biblia no nos dice qué sucedió con estos hombres después. Así también pasa con aquellos a quienes Dios el Señor aún no ha mostrado su misericordia. Es por eso que predicamos, porque no sabemos quiénes son sus elegidos. No todos los días una luz resplandeciente nos sale al camino o le sale al camino de alguien, ¿verdad? Para darnos cuenta que una voz le habla. Por eso es que debemos hablar a otros de este camino, de Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. El único a través del cual podemos llegar al Padre. De Él es el tema más importante que debiera abundar en nuestra boca, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestra familia, en nuestro día a día. En resumen y a manera de aplicación, el relato de hoy nos muestra a un hombre que, a diferencia de Carlos Veneno, cambió su manera de ser, de pensar y de actuar. Cuando dice, ¿qué quieres que haga?, la primera pregunta sensata que está haciendo es una respuesta correcta, la misma que deberíamos tener nosotros. Cuando pregunta, ¿quién eres, Señor?, es la pregunta correcta que hace después de mucho tiempo haciendo lo incorrecto. Averiguar quién tiene esa fuerza tal que con una luz hizo que cayera al suelo un hombre poderoso, pues tenía mucha autoridad, fuerte, pues su carácter y dureza así lo hacían ver, y soberbio, pues en sus propios pensamientos creía estar en lo correcto. Tuvo 3 días de reflexión. Dice que no comió ni bebió durante 3 días. Así tanto le afectó. Pero en ese haz de luz, Jesús mismo le hace reflexionar, mirarse a sí mismo y evaluar sus actos. Sin castigos, sin amenazas, con amor y con un idioma que solo Él entendería. Vimos cómo la naturaleza de un hombre comienza a cambiar y no va a volver atrás. También vimos a Jesús que le sale al camino a quien no le merece, a quien le persigue, pero que su naturaleza misericordiosa y que no cambia, ama a un enemigo, a un perseguidor, a un equivocado. ¿Estás equivocado en tu caminar? ¿Buscas encontrarte con Jesús? Vimos a un Jesús que en solo 2 frases cambia un corazón duro y rebelde y lo encomienda en una tarea hermosa y edificante. No solo para el encomendado, sino que perdura hasta nuestros días. Y finalmente vimos a 2 hombres cuyos nombres ni siquiera se mencionan, que tuvieron y escucharon la voz de Jesús, pero que no comprendieron ni se interesaron en saber qué había dicho esa voz, qué era esa luz ni cómo la podían seguir. Ellos estaban tan cerca, pero tan lejos como están algunos hoy en día allá afuera.
mas en su misericordia Dios nos alcanzó a nosotros. Ninguno de nosotros merece ser elegido, pero en su soberanía Dios decidió elegir a algunos. La pregunta no es qué pasa con los no elegidos, sino ¿por qué fui elegido? Quiero dejarte entonces con estas preguntas para reflexión personal. Yo no sé, querido, cuál sea tu situación actual con Jesús. Quizás tú conoces al Jesús histórico, a ese que partió la historia y la dividió en dos, antes y después de Cristo. Esa que se muestra en el calendario, ¿verdad? Ahora, si sabes de Jesús, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? ¿Irás con Él? ¿Irás a Él? ¿O serás como los dos hombres al final de la historia que no se interesaron? Por otra parte, si tú ya caminas con Jesús, ¿qué estás hablando a otros acerca de Él? O más bien, ¿qué escuchan otros de ti con tus actos? Volvámonos a Cristo y busquemos su verdad, para que nuestras vidas sean cambiadas de una vez y para siempre, y para que un día, en la eternidad, podamos gozar de su presencia, que llena nuestros corazones como nada que exista en este mundo. Oremos.